Antes de leer, quiero decirles que el verbo crear en el idioma hebreo tiene dos significados. Crear de la nada lo que no existe a lo que existe. Pero también un significado nuevo que a veces no hemos explorado, sino que ha sido producto del estudio del lenguaje. Muchas veces también en la Biblia vamos a ver que crear no es de la nada, sino que poner orden y propósito en la materialidad que ya existía. O sea, parece a nuestra mente occidental complicado de entender, pero cuando vamos a leer versículo 2 ahora, vamos a ver que lo que se oponía al orden de Dios había tres cosas. Estaba la oscuridad o tinieblas. No sé, es imposible imaginar un mundo sin luz, ¿no? Bueno, entonces el primer enemigo para Dios no hay enemigo, pero permítame esa licencia en el lenguaje. También estaba la exorbitante cantidad de agua en forma amorfa, llamadas aguas por el lenguaje antiguo, aguas inhóspitas, aguas violentas, aguas que necesitaban ser domadas. Y entonces, pero fíjense porque a veces leemos muy rápido el Génesis, yo sé que muchos lo leyeron, el primer capítulo, me refiero, pero hay tres separaciones en Génesis, ¿no? Y el título está muy bien allí, perdón, no lo dije. Vamos a explorar la creación como imagen de la redención. Uno dice, ¿cómo puede ser posible si la creación está antes y la redención está después? Bueno, porque vamos a ver un hilo conductor, se llama patrón bíblico, patrón de diseño, que las historias bíblicas se van a unir. Entonces leo, y la tierra, verso 2, estaba desordenada y vacía. Y ahora empezamos con los enemigos, ¿no? Entre comillas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo es aguas también. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, para entender la historia voy a usar las pantallas que hizo el hermano Norberto para hoy del PowerPoint. Y primero vamos a ver que cada historia bíblica tiene estos tres elementos. Pero falta un cuarto que los une. Personajes. Lo que yo leí, aunque leí poquito, no está todavía el hombre en la escena. Bueno, personajes, si tenemos que definirlo, sería Dios. Y los otros personajes inanimados, el agua, las tinieblas, todo esto, ¿no? El contexto. Bueno, el contexto es lo anterior y lo posterior. Acá vemos que hay una creación previa de Dios que salió de las cosas de la nada. Ahora, las cosas que estaban desordenadas, Dios las va a ordenar. Y el argumento, que es lo que va a tratar de ir explicándonos el autor humano por revelación divina. Pero hay algo más que va a unir. Se llaman los patrones de diseños. ¿Vieron cuando, voy a usar una palabra del lenguaje del lunfardo, cuando te pasa otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, ¿qué decimos? Otra vez, sopa, ¿no? No es que está la sopa ahí, sino que es una imagen o un déjà vu, ¿no? Algo así, como dicen los franceses. O sea que parece que el episodio es repitente, se repite y se repite. Bueno, vamos a ver un ejemplo con dibujitos. Miren, ahí hay un patrón de diseño que está sacado de la condición humana. Es enarbolar, hilvanar la tentación desde el inicio y otros personajes involucrados. Y este patrón de diseño nos va a llevar a un clímax. Y es indudablemente Jesús el clímax de la mayoría de las historias. Y la tentación, y vamos a ver que todos estos personajes, Eva vio y tomó. Bueno, no están en el orden, pero entiéndanlo. Aarón vio el oro y lo tomó y lo preparó el famoso becerro, que fue un escándalo allí. Después, en la derecha de todo está un hombre, parece, con la mirada vara, es Acán, que vio son todas historias de la Biblia, para aquellos que hace poquito que nos visitan, que están antes de Jesús. Y ese otro llamado Acán, que en la conquista de la tierra prometida vio algo que le gustó, que lo codició. Todo hay una hilación, son tentaciones, ven y toman. Falta Saúl ahí, que el pueblo lo vio, dice, este es buen rey para nosotros, y boom, se van de cabeza y no era ese rey para ellos. Y por último llegamos a Jesús, que pudo ver un
un futuro sin cruz, un futuro sin muerte, pero dice el Evangelio en el huerto de Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué encontramos? Ahí está, la figura lo repite. Hay una repetición para que se desarrolle una expectativa. El otro. Llegamos a Jesús, le va a pasar lo mismo. No crea eso. No pasó lo mismo con el Señor. Así que la repetición hace que se desarrolle una expectativa y tal vez la pregunta tácita es, ¿quién romperá este patrón? Bueno, Jesús lo rompió. Ese es un ejemplo. Ahora vamos, de acuerdo al texto que leí, vamos a ver otro patrón bíblico, ya no con la tentación. Ese es un tema diferente. Yo lo puse como ejemplo para que no nos cueste entender la historia. Este otro patrón comienza con las aguas indómitas, salvajes, ese abismo que se oponía y por qué de alguna manera la creación es una imagen de la redención. Porque estas aguas, si leemos bien Génesis, miren, Génesis 1 lo voy a leer, pero para que lo tengan en cuenta, del 3 al 6, estaba toda una masa forme de agua y primero Dios separó la luz de las tinieblas, la primera separación. Segunda separación, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Se creó un espacio, pero todavía no vemos la tierra. Y la tercera separación, esto está en el Génesis, en el 8 habla de la expansión y en el 9 dice júntense las aguas. O sea, las aguas estaban arriba, antes del versículo 9. Las aguas estaban abajo, antes del versículo 9. Pero las aguas de abajo sufrieron otra separación y ahí apareció la tierra seca. Y por eso se dice que es imagen, porque Dios redimió, no está hablando de seres humanos, entiendan bien la palabra, rescató, redimió la tierra de un espacio de agua. Ahora vamos a seguir la historia y vamos a ver que en Génesis, no voy a leer, yo voy a estar dando la historia resumida porque el tiempo, ¿no? Vino el diluvio, otra vez las aguas indómitas, inhóspitas, alocadas, fueron contra la humanidad creada por Dios, porque Dios permitió que se abrieran las compuertas de los cielos. No vayan a creer que porque llovió 40 días y 40 noches se llenó la tierra de agua, eso no fue lo único. Algunos dicen que se movió el eje de la tierra y entonces las aguas de los océanos también pasaron a la tierra seca. Allí encontramos otra vez el patrón de diseño, aguas en Génesis 1:2, aguas inhóspitas, aformes y sin forma, aguas en el diluvio, y ahora vamos a un texto más conocido y más grato, aunque el comienzo es feo, en el Éxodo. Cómo Dios salva al pueblo de la esclavitud egipcia. ¿Qué pasó? Se dividió el mar. Otra vez el mar ahí es símbolo de aguas que se oponen, aguas que de alguna manera son figuras de la muerte, porque había montañas acá, no eran tan grandes, montañas allá, Faraón y su ejército allá, y adelante el agua. Frito, estamos fritos, ¿no? Y otra vez el patrón de diseño. Aguas que se oponían en Génesis 1, aguas en Génesis 6, y ahora hay aguas frente a esto. Ahora vamos a detener un poquitito más antes de llegar a la conclusión, al clímax del diseño y ahí vamos a trabajar, diríamos, con una frase que no está, diríamos, con esas letras en la Biblia, pero sí es la idea de la Biblia. Es el conocimiento de Dios no puede estar separado de la presencia de Dios. Repito, el conocimiento de Dios no puede estar separado de la presencia de Dios. Por eso, cuando cielo y tierra estaban juntos en el origen de la historia humana, el conocimiento de Dios derivaba del trato, como nos explicó Sebastián hace un ratito, de un trato íntimo que tenía cuando Dios caminaba entre ellos, se paseaba, son dos verbos iguales. Entonces, hago en un segundo un pantallazo de Génesis. Génesis parte de, diríamos, la cúspide, pues algunos llaman también el huerto de Edén, que fue como un monte, porque descendían 4 ríos. Ya no, las aguas en la Biblia tienen 2 tipos de simbología. Cuando son, como en Génesis 1:2, oposición a Dios, sinónimo de muerte. Cuando son domadas y puestas en el orden, son un refresco para la vida humana. Los 4 ríos, no lo voy a nombrar, pero ustedes lo saben, ahí de Génesis, regaban toda la tierra de ese momento. Ahí el agua es sinónimo de algo bueno. Jesús también dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí el agua no es sinónimo de malo.
Muy bien, pero en Génesis comienza con la cúspide del conocimiento, después la gente hace lo que quiere, hay un atisbo ahí en Génesis 5, que la gente busca a Dios, pero es como un chisporroteo. Después comienza con la historia de Abraham, que tiene varios encuentros con Dios, los visita a Abraham. Después con el hijo Isaac, que es mucho mejor que su hijo Jacob. También hay visitas ya con Jacob, que era un mentiroso, era un embaucador, un manipulador de la familia, de quien sea, y hasta que el tío lo engañó. Bueno, pero ya también va declinando. Y ¿cómo termina Génesis? Con un féretro, porque José al morir, el gran salvador, diríamos, humano de la hambruna, dice: yo acá, cuando me muera, no me entierren en Egipto, el lugar de la sepultura, no quiero acá. Y entonces lo pusieron embalsamado en un féretro y ahí termina Génesis. ¿Cómo empieza Éxodo? Un desastre, oscuridad total. Nadie conocía a Dios. El pueblo de Dios, que era numerosísimo, estaba muy mal. Y entonces Dios comienza, por eso conocimiento de Dios deriva de la presencia de Dios. Empezó a arder un arbusto. No se crean que... Y Dios escogió un árbol de los que no tiene ningún valor, porque es como la imagen nuestra. Que Dios puede arder en nosotros, que somos falibles, que nos equivocamos cada rato, que hacemos una tras de otra mal. Y allí en la zarza, ese yuyo, ese arbusto, fue diferente a todo porque Dios habló de allí. Ahí comenzó el conocimiento de Dios a través de Moisés. Pero ahora faltaba el pueblo. Entonces dice, imagínense que lo primero que pregunta Moisés cuando Dios se le presenta, porque él está curioso: ¿qué es esto? ¿Quién es? Y cuando pide nombres, hasta ese momento en el Génesis, lo que era más repetitivo es cuando Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero luego de esa entrevista, que tiene, por ejemplo, Éxodo 6:6, cuando Dios se da a conocer por su nombre, y los eruditos dicen que fue el acto de revelación más profundo de todo el Antiguo Testamento. Repito, el llamado de Moisés, Génesis en el capítulo 4, en los primeros capítulos, es el acto de revelación de Dios más grande de todo el Antiguo Testamento. Pero era solamente uno. Había que llevar ese conocimiento a un pueblo que era analfabeto espiritualmente y aplazado en el conocimiento de Dios. Y dice Éxodo 6:6, y cambia ahora, y Dios va a ser el Dios del Éxodo. Jehová, el Dios del Éxodo. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, esto va a ser nuevo. Ellos no tenían ni la menor idea. Yo soy Jehová. Jehová, para aquellos que aprenden hace poco que leen la Biblia, que sí, yo soy en el idioma hebreo, y es una palabra sin vocales. Fue puesta vocales para el castellano, para que entendamos el nombre de Dios, el nombre más sagrado. Yo sacaré de debajo las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, ¿para qué vienen las plagas? Las plagas no es que Dios está airado del cielo, estaba airado del cielo contra el pecado humano, pero es una muestra de la gracia bendita, porque en cada plaga Dios protege a su pueblo. Las 9 son para Egipto primera, pero la última es la única que es común para ambos. Quien no ponía sangre en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte lo mataba. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en este momento? Si dijimos que lo más importante es que llegue a la persona el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios se da a través de la presencia de Dios, y este pueblo estaba completamente a oscuras en cuanto a la vida espiritual, Dios perseguía un propósito: que ese pueblo le conociera. Ahora, si Dios lo hubiera sacado en un momento, diríamos, instantáneo de la esclavitud, ese pueblo hubiera estado súper contento de la salida de la esclavitud, pero con un conocimiento cero de Dios. Pero fíjense el plan de Dios, porque Dios lo da a conocer, si no, no lo sabríamos. Dice Éxodo 14:4, es el plan de Dios ahora, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Bueno, acá vemos que hay un plan. Dice: ¿para qué? ¿Para qué tanta plaga que dejó deshecho la primera potencia del mundo de ese momento? Y aquí lo dice Dios: y seré glorificado. Habla Dios de sí mismo.
O sea, yo me cubriré de gloria. En este pueblo, me refiero al pueblo hebreo en esclavitud, que no me conoce. Y todo, en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios, no solamente el pueblo hebreo tuvo que saber, conocer de Dios, sino porque por este alto liberador, dice el texto de Éxodo 14:4, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, o sea, el pueblo lo hizo así. Muy bien. Ocurre ese acto majestuoso. Las aguas se abren, ¿no? Allí Moisés a la cabeza, dice el pueblo de Israel que marche, la orden de Dios, y Moisés les dio la delantera, y así pasaron. No se olviden que todavía ese pueblo no estaba instruido, no había arca, no había tabernáculo, estaba todo por hacerse, todo oscuro. Y las aguas otra vez, patrón de diseño, oposición al plan de Dios, símbolo de muerte para su pueblo. Pero lo extraordinario es que después de cruzar, la Biblia le dedica un capítulo entero a lo que ese pueblo dijo. Ahí estaba María con la pandereta. Vieron que no hay ningún problema esa pandereta en la alabanza de Dios, ya es bíblico el instrumento. Pero miren lo que dice ese pueblo cuando pasaron el lugar. Y lo que voy a leer en Éxodo 15:11, jamás hubiera sido dicho si Dios no liberaba de esa forma extraordinaria y como Él planeaba ser glorificado a través de estos hechos gloriosos. Voy a leer solamente un versículo porque es muy largo, es el cántico de Moisés, ¿no? Y también María. Ellos preguntan, ¿quién como tú? Se dirigen a Dios, entre los dioses. Ellos habían estado acostumbrados a vivir entre una multitud de dioses. Por eso, si usted fija, cada plaga ataca un dios pagano egipcio diferente. Porque Dios está diciendo con las plagas, yo soy superior a cualquier dios. Y lo es. Porque acá, en la historia, el pueblo llega de alguna manera a conocer a Dios porque se está preguntando, porque ya sabe la respuesta. Está diciendo, ¿quién como tú? Esto que hemos visto, nadie lo puede hacer de los dioses. Y dice, terrible en hazañas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Otra vez, el conocimiento de Dios ligado a la presencia de Dios. Los estudiosos comparan esta pregunta que fue hecha aquí en la tierra, luego de ese evento portentoso, donde saltaron del no conocimiento de Dios al conocimiento de Dios, responden con algo que se dijo delante del trono de Dios en el llamamiento de Isaías. ¿Se acuerdan? Los serafines, está la imagen de un serafín, que la copié de internet, donde los serafines decían, santo, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Yahvé, o sea, el yo soy de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál era el propósito de Dios por el cual demoró y puso las plagas, endureció a Faraón? Parecía que nunca se terminaba esa experiencia, porque Dios había dicho, yo me cubriré de gloria cuando vean mi poder. Era el Dios desconocido, solamente había empezado con Moisés y ahora llega a todo el pueblo. Muy bien, el patrón, no quiero demorarme más, pero el patrón se repite, la placa 11, después con Josué, otra vez, como decimos, para que se acuerden, repito esta frase, otra vez sopa, aguas otra vez, ¿cuándo? Allá la tierra prometida no era muy lejos, el río Jordán no es largo, no es ancho, estaba la tierra prometida, ¿pero qué lo separaba? Otra vez, ¿qué? Agua, Dios le permite pasar. Y otra vez en forma simbólica, no hay lugar para leerlo, pero Isaías compara, Isaías escribió un momento de declinación del pueblo de Dios y estaban todos esparcidos. Y Dios compara a los pueblos, a las naciones que oprimen a sus hijos como un mar. Y dice, de ahí los traeré, ¿no? A través del renuevo. Y esto nos lleva a Jesús. Es lo que vimos hace un momento en la historia. Jesús fue bautizado, entra a las aguas de la muerte y sale del otro lado en su bautismo. Pero hay algo importante, para que nadie quedara en ayunas, Dios habla desde el cielo con una voz atronadora. No en muchas oportunidades se escuchó la voz de Dios, pero ese momento era trascendente. Era el inicio del ministerio público de Jesús. Y en conjunción, las tres personas de la Trinidad, al unísono, están allí en la escena del bautismo, que vuelvo a decir,
es una imagen, otra vez las aguas, de lo que se opone a la vida. Pero Jesús, al sumergirse en ella, y símbolo de muerte, lo estaba pronunciando 3 años antes, para luego salir nuevamente a la vida y a la esperanza que tenemos todos los cristianos. Entonces, ahora sí una cosa muy importante. El Nuevo Testamento, placa 13, plantea que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es un nuevo éxodo. Porque el primer éxodo era el pueblo de Dios esclavo en Egipto. Egipto, la imagen del mundo, apresado en el caos, la esclavitud, la falta de propósito, el sin salida. Pero ahora Jesús, con este nuevo proyecto ya cristalizado, comienza un nuevo éxodo. ¿Quieren ver el tema que tuvo Jesús de conversación en el Monte de la Transfiguración? El libro de Lucas habla un momento trascendente de la vida de Jesús, donde Dios, diríamos, da una muestra de su gloria en forma anticipada. Era para solamente los 3 discípulos que estaban con él. Pero lo interesante es que en Lucas 9 aparece la palabra éxodo. Claro, en la traducción castellana se traduce con la palabra partida. Jesús en un momento en el Monte de la Transfiguración está dialogando con Moisés, con Elías, y Lucas, no otro evangelio, se encargó de decir de qué conversaban. Podemos verlo en Lucas 9:31, lo pueden ver en Google, en la traducción de griego a castellano. Dice, quienes aparecían rodeados de gloria y hablaban de su éxodo, dice el griego. Claro, si hubiera puesto en castellano éxodo, no quedaba muy bien. Pero en realidad el origen es este éxodo. O sea que nosotros los cristianos, diríamos, vamos a llamarlo con todo respeto al Señor, como el nuevo Moisés, en el sentido, no, porque Moisés fue un hombre falible, cometió un pecado terrible a lo último, que fue que reemplazó a Dios en lugar de representarlo, y Dios le dijo, no, a la tierra prometida vos no entrás. Pero de alguna manera, las cosas que hizo Moisés fue revelar al Dios de gloria a un pueblo completamente analfabeto en el mundo espiritual. ¿Qué hizo Jesucristo? Reveló a todo el mundo, comenzando con su pueblo, el que estaba en el cual había nacido, revelando a Dios. Si uno analiza a Juan, ¿por qué Juan es el único evangelio que repite yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección? ¿Por qué? Porque el objetivo de Juan es revelar al Padre a través de las crónicas de la historia de Jesús. Cuando el Padre es revelado, y aquí encontramos algo extraordinario en el Evangelio, lo decía hace un ratito, que el conocimiento de Dios no está divorciado de la presencia de Dios. Cuando Jesús ya está pronto para partir, unas horas o horas antes, en la oración de despedida, Juan 17:3 dice él, y esta es la vida eterna, Jesús hablando, y esta es la vida eterna, dice que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, se señaló él mismo, a quien tú has enviado. Ahí está hablando de vida eterna, que es salvación, y está poniendo como equivalente la salvación, como responde, es el conocimiento auténtico de Dios. Entonces el Señor Jesús es el que va a encabezar este nuevo éxodo, del cual nosotros ya hemos experimentado, porque cuando nos convertimos salimos de la tierra de tinieblas, de oscuridad, de esclavitud, de condenación, de pecado, en este nuevo éxodo que encabeza Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio explica, y lo hace Pablo muy bien, cuando expresa en Cristo, y en Romanos dice, habla de la palabra juntamente, y no la deje de lado el valor de esa palabra, juntamente. Juntamente muerto, juntamente sepultado y juntamente resucitado. Porque ese es el conocimiento de Dios. Cuando recibimos la vida eterna, al abrir el corazón a la salvación en Cristo, somos librados. Así que yo voy a decir, no espero que se ofenda a nadie con esta frase, Jesús es la exégesis de Dios, una palabra difícil. Bueno, quiere decir
el que explica e interpreta a Dios. Jesús decía a un pastor muy querido con el Señor, el pastor Romanenghi, él tenía una frase que repetía siempre, que Jesús es la mejor fotografía que Dios se sacó. Qué bueno, ¿eh? En pocas palabritas. Jesús es la mejor foto que Dios se sacó. Así que Él es el Dios que vino a revelar, el Dios encarnado que vino a revelarnos al Padre, al que debemos conocer. Por eso Juan decía, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ya finalizando, el conocimiento de Dios, otra vez repito, está ligado a la presencia de Dios. ¿Qué demuestra toda esta historia? Bueno, muchas cosas. Yo elegí una sola de las muchas que hay. ¿Cuál es? Que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Por qué digo esto? Lo dice la Biblia, no me adelanto yo a nada. Y la Biblia ha sido escrita para demostrar la soberanía de Dios. Voy a un salmo, ya terminando, Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice el salmista, y nos sumamos, porque yo sé que Yahvé es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Expresión parecida a la que leímos en Éxodo 15. Todo lo que Yahvé quiere, lo hace. Todo lo que quiere Dios, lo hace. Lo hace. En los cielos, uno dice, ¿y dónde? En los cielos, aclara enseguida, y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Le suena la palabra abismos? Génesis capítulo 1. Así que Dios es soberano en su creación. Dios crea, Dios determina, Dios establece, Dios conduce, Dios ampara, Dios realiza lo que Él quiere. Dios redime. Amén. Digamos todo amén, hermano. Amén. Así que por eso la creación es una imagen de la redención. Dios siempre, qué increíble, Dios siempre rescatándonos, siempre tirándonos la soga para atraernos. Ojo, es Él el que la tira, no que nosotros nos colgamos, no es un empujón de abajo, es una salida de arriba. Dios es soberano, decía una frase de Spurgeon, famoso predicador inglés, hablando de la soberanía de Dios. ¿Saben por qué? Porque la soberanía de Dios, por favor escúchame bien en esto, es la doctrina más despreciada por la mente natural, o sea, el no cristiano. Que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. Yo diría al revés ahora, que la doctrina que debe ser más apreciada por la mente de un creyente es que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. Solo Él lo es. Y decía Spurgeon, los hombres, hablando de toda la raza humana, podemos permitir que Dios entre en el taller y cree los mundos. Génesis 1. Y decimos, ¿qué Dios tan omnipotente tenemos? Podemos permitirle que entre en la casa de misericordia, la iglesia, y dé dones a los hombres. Y decimos, ¿qué Dios tan bondadoso tenemos? Pero cuando el Dios de la Biblia sube a su trono y se sienta en su estrado de gloria y dice, yo soy el soberano Dios, hay hombres que rechinan sus dientes, estrechan los puños y dicen, no tienes ningún derecho de ser mi soberano. Pero aquí decimos que Dios es soberano. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea. Nos despedimos en Dios en oración, hermanos, reconociendo como esa pequeña canción que tiene tanto significado, que dice, el esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está. Está cubierto está de luz. Venció la oscuridad, Génesis 1. Y tiembla su voz, todas las aguas que vimos, tiembla su voz. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es. Nos despedimos de oración dando gracias a Dios por su plan soberano que nos incluye. Señor nuestro Dios, qué hermosa es la historia de la redención, donde comenzamos con tus decisiones soberanas
Y aún nosotros que cuestionamos como hombres tu decisión soberana y dijimos, hay otra cosa detrás de esto que podemos bucear, y entramos en un momento de oscuridad, de esclavitud y perdición. Pero tú en Cristo nos has rescatado y hoy te decimos gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres bendito y qué bueno que a través de la salvación te conocemos. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado para unir el cielo y la tierra. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les deseo una semana de mucha victoria en Cristo Jesús.